En este caso, vamos a ver cómo todo ese aspecto que hemos visto en la anterior sesión, referente al ciclo de las políticas públicas o al ciclo de una política pública, el cual tenía diferentes fases. Ahora lo vamos a tratar de plasmar en un caso de estudio, ¿no? Es decir, un poco llevarlo a la práctica, en otras palabras, ¿no? Entonces, en ese entender vamos a desarrollar esta sesión número 14. Estamos en la primera unidad referido al marco teórico y conceptual de las políticas públicas. Estamos en la séptima semana, es una penúltima semana de esta primera unidad en el cual hemos desarrollado todo lo referente a los aspectos teóricos, los aspectos conceptuales referente a lo que son las políticas públicas. Primera unidad, vuelvo a repetir, marco teórico y conceptual de las políticas públicas. Es esta sesión un caso de estudio, ¿no?, que vamos a desarrollar de una política pública. Y la red conceptual de la sesión, ¿no? Ya que el tema del día de hoy es caso de estudio de una política pública, el caso que se ha tomado como ejemplo es la igualdad de género, ¿no? Un problema público bastante, vamos a decir, bastante caótico, ¿no? Un problema que aqueja bastante, no solamente en nuestro país, sino a todos los países, ¿no?, del mundo, ¿no? A su vez, este caso de estudio vamos a partir relacionándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Si está enmarcado o no dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como también lo vamos a relacionar con el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Si cumple estas diferentes fases o etapas que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, esa es la red conceptual de nuestra sesión del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, que se pretende alcanzar con esta sesión, ¿no? Primero, buscar que el estudiante relacione este caso de estudio con los objetivos de desarrollo sostenible. Y a su vez también, no solamente con este caso de estudio como ejemplo, sino también teniendo en cuenta que en algunos casos más adelante puede también tomarlos en cuenta y relacionarlos pues con las diferentes otras políticas públicas, ¿no?, que se han adoptado, ¿no?, y que deben estar acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez también este mismo caso de estudio, el estudiante como objetivo debe de relacionar el caso de estudio con el ciclo de una política pública, ¿no?, o es decir, con las etapas o fases del ciclo de una política pública. Muy bien. Iniciemos entonces. El caso que vamos a ver así en forma generalizada, ¿no?, porque solamente lo que quiero que entiendan es la secuencialidad, ¿no?, cómo se analiza, ¿no?, una política pública, ¿no?, un caso de estudio, ¿no?, como punto de partida, como inicio. El caso se denomina igualdad de género, ¿no?, en el cual están enmarcados, es un problema esto de la igualdad de género, en el cual están enmarcados distintas políticas públicas justamente para poder intervenir en este problema público que viene a ser la igualdad de género, ¿no? Entonces, en razón de ello, ¿no?, cuando hablamos de políticas públicas para el pública está enmarcado en el aporte, ¿no?, para que las mujeres tengan su propia autonomía, ¿no? Autonomía, por ejemplo, ¿en qué casos, no? Por ejemplo, públicas que está enmarcado dentro de ello, es justamente un problema que les aqueja a ellas. Lo primero que se enmarca dentro de estas políticas públicas para la igualdad de género está la política de lucha contra la violencia de género. Ese es un problema que se viene desde hace muchos años atrás,
en el cual pues durante estos últimos años recién se ha tomado las medidas del caso, ¿no? En otras palabras, ¿no? Segundo, dentro de estas políticas públicas también está la política para la paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado. Algo que en anteriores elecciones, en anteriores procesos de elecciones, para poder elegir, ¿no?, autoridades, por ejemplo, no estaba enmarcado, a pesar de que en la Constitución ya estaba dado, ¿no? Pero no se ponía en práctica. Entonces, ahora, durante estos últimos años, durante estos últimos procesos, justamente pues se está dando cumplimiento a ello, ¿no? Y tercero, la política para la autonomía económica, ¿no? Algo que también es un problema que muchas veces por una cuestión de idiosincrasia, voy a manifestar en este punto, no se daba, ¿no? En el sentido de que el pensamiento de la población, no voy a decir de toda la población, pero de un buen sector, era de que solamente el varón era el que debería proveer los ingresos económicos, por ejemplo, en una familia, y la mujer únicamente dedicada a los quehaceres de la casa, ¿no? Sin ningún tipo de derecho a poder desarrollar su propia autonomía económica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, dentro de estas políticas públicas de igualdad de género, para la igualdad de género, está enmarcado justamente que la mujer debería tener su política para la autonomía económica. Entonces, en ese entender, fíjense cómo de las políticas públicas para la igualdad de género están enmarcadas en 3 puntos, ¿no? En 3 políticas específicamente. Contra la lucha, contra la violencia de género, con la cuestión de alternancia para poder cubrir, ¿no?, puestos, ¿no?, en el Estado, ¿no?, a través de una elección, y la cuestión referente a políticas a la autonomía económica, ¿no? Entonces, en eso está enmarcado justamente estas políticas públicas en nuestro país, ¿no?, para la igualdad de género. Ahora, uno de los puntos en la red y en el objetivo de esta sesión de aprendizaje era que justamente esta política pública denominada igualdad de género debería estar enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible. Si nosotros analizamos o lo relacionamos con las ODS, justamente sí está enmarcado, está en el 5.º objetivo del desarrollo sostenible, ¿no? Que se refiere a la igualdad de género. Entonces, ahí justamente ya hemos podido ver que sí se cumple, ¿no?, este aspecto de la relación de la política pública que se tiene, por ejemplo, en nuestro país, que está relacionado con el 5.º objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, que viene a ser la igualdad de género. Entonces, hasta ahí estamos por buen camino, ¿no?, haciendo este análisis de esta política. Ahora, vamos a tomar el aporte que hemos visto en la clase anterior de parte de Tamayo, en el cual hace el ciclo de las políticas públicas teniendo en cuenta 5 etapas o 5 fases, ¿no? Una primera, que viene a ser la identificación y definición del problema. Una segunda etapa, la formulación de políticas públicas, básicamente. Una tercera etapa, la adopción de alternativas. Cuarta etapa, la implementación de estas alternativas o de alternativas seleccionadas. Y una quinta etapa, la evaluación de resultados obtenidos, ¿no? Entonces, esto es el ciclo de políticas públicas, las cuales es aporte de Tamayo, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en estas 5 etapas o en estas 5 fases. Vamos a ver si esta política pública que hemos puesto como caso de estudio, como ejemplo de igualdad de género, está enmarcado justamente dentro de estas 5 etapas o 5 fases, ¿no? A ver, veamos. Primera etapa, ¿no? Identificación y definición del problema. 1. ¿Cuál es el problema público? De acuerdo a que si realizamos un análisis
un diagnóstico buscando información, datos específicamente, ¿no? Podemos encontrar que justamente este problema público es bastante grave, ¿no? Ahí en la diapositiva, por ejemplo, tenemos algunos datos, ¿no? De uno, una de tres mujeres, ¿no? En el mundo han experimentado violencia física o sexual en manos de su pareja. Por ejemplo, ese es un dato estadístico, ¿no? O también, también nos habla de que 137 mujeres al año son asesinadas por sus parejas o miembros de su familia. Es otra información, otro dato, ¿no? Como también 51% de las víctimas de trata de personas existe, ¿no? Un 51% de las víctimas de trata de personas a escala mundial son mujeres. A su vez también 15 millones de adolescentes en el mundo han sido violadas, ¿no? Y finalmente 103 estudiantes han sufrido, en este caso, acoso en sus centros escolares, ¿no? Es una información justamente que, bueno, tenemos, ¿no? De una determinada fuente que está en la parte de abajo, en el cual nos sirve justamente para poder determinar, para poder identificar si realmente ese es un problema público, pero nos ayuda a identificar en forma clara, en forma más precisa, en forma específica, no solamente la identificación, sino de definir el problema, ¿no? Muy bien, entonces con esta primera etapa, de alguna manera, con estos datos estadísticos estamos demostrando que sí, ¿no? Existe el problema, está identificado y lo estamos definiendo. Muy bien, esto como primera etapa. Segundo, la formulación de políticas, ¿no? Como segunda etapa. Entonces, esto justamente nace, uno, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A nivel mundial, esto de la igualdad de género está establecido dentro del quinto objetivo de las ODS, ¿no? Igualdad de género, la cual también está establecido en nuestro país en la Agenda del 2030, ¿no? Igualdad de género, ¿no? En el cual se ha establecido como un problema público en el cual se tiene que abordar justamente, teniendo como base, lógicamente, los objetivos de desarrollo sostenible, que también está enmarcado este problema, ¿no? Finalmente, en esta parte podemos nosotros observar que en nuestro país, durante estos últimos años, se ha formulado políticas públicas referente a esto, ¿no? Con el objetivo de una generación de igualdad, ¿no? La condena hacia la violación o en este caso también contra, ¿no? De la mujer, ¿no? Entonces ahí hay políticas específicas, ¿no? Políticas públicas, ¿no? Están enmarcados en las políticas públicas de igualdad de género, ¿no? Entonces se ha establecido, ¿no? E incluso podría manifestar aquí, la parte normativa se ha puesto más rigurosa, ¿no? En algunos casos, no en algunos casos, casi en su totalidad, que ahora las normas son más rigurosas, más fuertes, ¿no? También son bastante drásticas, ¿no? En su aplicación, ¿no? Entonces, eso ha ayudado de alguna manera a que estas políticas públicas de igualdad de género, esta política pública, que es un problema, ¿no? Que se trata de solucionar, eh, se ha buscado alcanzar resultados o objetivos, ¿no? Propiamente de ello. Formulación de políticas como segunda etapa, hemos tratado de explicar cómo se ha dado, ¿no? O cómo se viene dando, ¿no? En nuestro país. A su vez también vamos a ir ahora a la tercera etapa, ¿no? Que viene a ser la adopción de alternativas, ¿no? Las políticas, ahí están, ¿no? Se han formulado. Ahora, frente a ello, ¿qué se hace? ¿No? Justamente uno de los problemas dentro de esto de igualdad de género es con referente a la violencia sexual, ¿no? ¿Qué alternativa se va a adoptar? Por ejemplo,
a estos diferentes problemas referente a a la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se considera dentro de la violencia sexual como una cuestión de que no se debe dar, ¿no? En otras palabras? Por ejemplo, el manoseo sin consentimiento, caricias agresivas, la violación, relación sexual forzada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a través de los diferentes programas se ha podido adoptar una serie de alternativas para poder contrarrestar estos problemas referentes a la violencia sexual que están enmarcados dentro de la igualdad de género, ¿no? Entonces, no solamente programas únicamente de sensibilización que nosotros hemos visto, ¿no? De parte del gobierno dentro de estas políticas públicas, sino también, como lo repetí hace rato, con una cuestión de aplicación de la parte normativa en forma rigurosa, en forma más drástica, ¿no? Entonces, frente a estos problemas se han adoptado una serie de alternativas, ¿no? Desde los programas de sensibilización que están dentro de las políticas públicas, ¿no? En el respeto justamente a que no ocurra estas situaciones, como también a la rigurosa aplicación de las normas, de las sanciones a los que justamente están enmarcados o cometen de parte del otro sexo, que vienen a ser los varones. Entonces se han adoptado una serie de alternativas, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí estamos en la tercera etapa referente a la adopción de alternativas. Y detrás de esto no solamente la tarea es justamente del Estado también, a ver, para complementar esto, sino también de algunas organizaciones privadas, vamos a decir, ¿no? Como por ejemplo las ONGs, ¿no? Tenemos diferentes organizaciones que justamente apoyan a que se cumpla pues esta cuestión de la igualdad de género, ¿no? Eh, Vamos a ver ahora la cuarta etapa referente a la implementación de alternativas seleccionadas, ¿no? A ver, esta implementación de las alternativas seleccionadas, porque se han planteado muchas alternativas para solucionar este problema, ¿no? A través de las políticas públicas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es este documento referente a lo que es los programas y o tratamientos de los agresores en supuestos de violencia de género, ¿no? Una alternativa eficaz a la pena de prisión, ¿no? Una pregunta que se hace, ¿no? Bueno, es un documento trabajado en el cual se da de alguna manera, ¿no? Buscar, pues, implementar, ¿no? Por ejemplo, este documento es un aporte, ¿no? Que justamente se hace, ¿no? El cual está dado por este autor, ¿no? El cual nos da a conocer que no solamente el hecho de que se cometa este delito podría ser una alternativa, ¿no? El hecho de la condena, de la sanción, ¿no? Con pena privativa de la libertad, ¿no? Alternativamente se puede implementar como lo que podemos observar en este documento, en el cual se da pues un programa, ¿no? O tratamientos, ¿no? Hacia aquellos agresores justamente en el supuesto caso que se ha dado violencia de género, ¿no? Entonces, pero ¿no? En algunos casos, porque hay casos, ¿no? Frente a este problema público en el cual, pues, ya está demostrado, ¿no? Y muchas veces este tratamiento no da su resultado. Al final se tiene que aplicar la norma, nada más, ¿no? Este es un ejemplo, nada más, ¿no? Porque así como existen la implementación de alternativas seleccionadas como aporte, no solamente, repito, del Estado, sino también en muchos otros casos provenientes de organismos no gubernamentales, ¿no? Que justamente luchan, ¿no? En favor de la igualdad de género, ¿no? Así como, por ejemplo, podría mencionar, ¿no? Referente a lo que es esta organización de Manuela Ramos, así por el estilo, ¿no? Muy similares que luchan contra esto,
para poder darse el cumplimiento, ¿no?, de las políticas públicas establecidas en México, ¿no? Y tenemos finalmente la quinta etapa, ¿no?, la evaluación de resultados obtenidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde la identificación y definición del problema, la formulación de políticas como segunda etapa, luego la tercera etapa, la adopción de alternativas, como cuarta etapa, la implementación de alternativas seleccionadas, llegamos a esta quinta etapa, ¿no?, que viene a ser la evaluación de los resultados obtenidos. ¿Cómo se genera, ¿no?, esta evaluación de los resultados obtenidos, ¿no? Ya hemos visto en la clase anterior que con ayuda de todo un informe, claro, detrás de ese informe tiene que haber datos estadísticos, ¿no?, haciendo un seguimiento, en este caso al Plan Nacional de la Igualdad de Género, ¿no?, justamente de esta política, en el cual nosotros tenemos la información que nos ayuda a ver, pues, cuánto se ha cumplido, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, desde que se ha identificado el problema. Por ejemplo, antes de adoptarse o de poner en práctica la política pública, en la identificación y definición del problema, en cuestión estadística, cuántos casos, por ejemplo, de violencia sexual se ha tenido contra las mujeres, ¿no?, referente a trata de personas, referente a situaciones de acoso sexual. Ahora, con la formulación de las políticas, con la adopción de alternativas, con la implementación de las alternativas seleccionadas, finalmente, transcurrido ese tiempo, vemos si realmente se han reducido esos casos, se han mantenido o se han incrementado, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa de la evaluación de los resultados es lo que pretendemos alcanzar, ¿no?, en el cual, pues, podemos ver si realmente, pues, esta política pública de igualdad de género ha tenido su impacto o no en solucionar este problema, ¿no?, en otras palabras, ¿no? Entonces, detrás de esto no solamente es una cuestión en la parte evaluativa de los resultados obtenidos en forma teórica, decirlo que sí, sí se ha cumplido y punto, ¿no?, sino tiene que haber una cuestión de evidencia, ¿no? Y esa evidencia justamente están en los datos estadísticos, ¿no? Muy bien, entonces,